Procede el despacho a proferir la sentencia correspondiente al haberse anunciado en el sentido del fallo que el mismo sería de carácter absolutorio al no observarse la existencia de causal de nulidad que invalide lo actuado dentro de la investigación que por el delito de violencia contra el servidor público se adelantara en contra de los hechos. Acorde con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación en su escrito de acusación, el día 11 de noviembre del 2019, aproximadamente a las 2:42 de la tarde, en la carrera novena con calle 18 Norte, fueron detenidos los ciudadanos quienes se movilizaban en una motocicleta, a quienes momentos antes se les hace señal de pare por servidores de la Policía Nacional, en donde intervienen a Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez, quienes se encontraban realizando labores preventivas en un puesto de control para solicitar antecedente, el, el mismo al que se le hace caso omiso y se emprende la huida, quienes se bajan de la moto e intentan escapar. Los uniformados, para evitar que se escaparan, forcejean con los ciudadanos y son agredidos por estos, el primero en su pierna derecha y el segundo en el chaleco reflectivo. Signos procesal. El 12 de noviembre de 2019, ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán, Cauca, con funciones de control de garantías, se adelanta el trámite de la audiencia preliminar de control de ilegalidad de captura, formulación de imputación, y se abstiene la Fiscalía de solicitar la imposición de medida de aseguramiento contra los procesados. El 20 de enero de 2020, la Fiscalía presenta ante el Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad el escrito de acusación, el cual se asigna a este despacho judicial, el mismo que se verbaliza el 30 de noviembre del 2021, realizándose la audiencia preparatoria el 19 de enero del 2022, dándose inicio al juicio oral a partir del 29 de marzo del 2022, y que culmina el 13 de diciembre pasado, en donde se anuncia en el sentido del fallo que se proferiría sentencia absolutoria conforme a lo solicitado por la representación del Ministerio Público y de la parte defensiva. De la acusación, la Fiscalía General de la Nación acusó a los procesados por la presunta comisión del delito de violencia contra el servidor público, conducta que se encuentra descrita y sancionada en el Código Penal, libro segundo, título 15, delitos contra la administración pública, capítulo 10, artículo 429, que comporta pena de prisión de 4 a 8 años en calidad de autores, en verbo rector ejercer, en el que incurre el que ejerza violencia contra el servidor público en razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Del juicio oral, al presentar la Fiscalía su teoría del caso, prometió probar no solo la existencia del delito, sino también la responsabilidad de los procesados más allá de toda duda razonable. De igual manera, precisó la representante fiscal que cumplió con lo prometido al exponer su teoría del caso, ya que se dan los presupuestos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para que se emita una sentencia condenatoria en contra de los acusados en los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2019, lo cual se establece del señalamiento que se le efectúa por los policiales a Ricardo Murcia Sánchez y Jason Ferney Mesa Jiménez y la declaración del médico Rubén Darío Carrasquilla. De igual manera, con la defensa se estipuló la plena y correcta identificación de los procesados, que para el día 11 de noviembre de 2019, Ricardo Murcia Sánchez era funcionario público y se desempeñaban como intendente de la Policía Nacional, que el 30 de julio del 2019 radicó denuncia en contra de Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, por hechos acaecidos el 30 de julio de 2019 y que se encuentra con radicado 190016 00060 22 019 02 913. Agrega la fiscal que de la versión del servidor Murcia Sánchez y de la vertida por Jason Jiménez, este último testigo presencial, se establece que los acusados no acataron la orden de pare dada por servidores de la Policía Nacional para evitar el procedimiento, momento en el que se solicita apoyo. Son interceptados, no paran voluntariamente como ellos dicen. Fueron perseguidos por la patrulla, buscaban la no verificación de sus documentos. En el juicio se escuchó a los servidores de la Policía Nacional, quienes narran la verdad de lo acontecido. Los relatos de ellos son confiables. El médico Rubén Darío Carrasquilla auscultó al servidor Murcia Sánchez y en su diagnóstico da cuenta de las lesiones que sufre. La violencia verbal y física se produce para que la policía no verifique sus documentos. Cita la delegada fiscal, decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. La defensa aporta el testimonio de la señora Ana, quien rinde un testimonio parcializado. Es amiga de uno de los acusados, se vislumbra el interés por ellos, pero se destaca que ella dice que hace que el policía les dijera que hace rato les habían dado la orden de pare, versión que es acorde con lo dicho por los policiales. Llama la atención también de la Fiscalía que la denuncia se presenta precisamente antes de la realización de la audiencia preparatoria. Dice en
En una versión que no, el señor dice en una de sus versiones que no tenía documentos y en otra que no paró por temor. Agrega la fiscal que al huir los procesados propusieron su persecución y la agresión de parte y parte. Si nada tenían que ocultar, no tenían por qué huir. Motivos para solicitar fallo de carácter absolutorio, condenatorio. La representación del Ministerio Público se pronuncia con respecto a los hechos jurídicamente relevantes. Las estipulaciones y se hace un resumen de las versiones de los testigos y precisa que son versiones totalmente opuestas. La de los policiales que dan cuenta de agresiones realizadas por los acusados y la de los acusados que aceptan no acataron la orden de pare, pero no atacaron a los policías. Se tiene también la declaración de Ana, amiga de quienes pone que son los funcionarios quienes encuellan a los ciudadanos, que incluso la gente pedía que los soltaran, que no los cogieran así. Incluso da cuenta de los términos utilizados por los policiales quienes los trataban de hijueputas, maricas, en contra de los hoy acusados. Maricas. Tuvo la posibilidad la fiscalía de contrainterrogar a la testigo y atacar su credibilidad, pero por el contrario, la versión de la testigo es creíble, no por el hecho de que ella sea amiga de ella, no se puede creer en su versión. En el contrainterrogatorio se establece que no tenía interés en mutilar la verdad. Las actuaciones de los servidores del Estado deben estar acorde con la normatividad. Si son los funcionarios quienes actúan con violencia, no hay delito de violencia contra el servidor público. Entre otras cosas, la víctima y los acusados ya se conocían desde antes. La denuncia presentada tiene radicado 2019, es anterior a los hechos. La orden de la policía estaba afectada de legitimidad. El acusado pretendía estar en un plano seguro. Cada quien es dueño de su propio miedo. Es la exposición de la testigo la que desequilibra el trámite procesal, quien expone que el policial al tratar de encuellarlo se cae. Es posible que ya teniendo previamente la herida, la misma se hubiera recrudecido y por esas razones no se acreditó por la fiscalía su teoría del caso. Reitera el procurador la solicitud de sentencia absolutoria. La representación de la defensa solicita absolución a favor de sus defendidos. Precisa que lo acreditado fue el abuso policial por cuenta de los funcionarios, no siendo creíble la versión del policía Murcia cuando expone que su defendido le propinó un puntapié con una mal llamada barredora, versión que en igual sentido rinde Jason Mesa, versiones que para la defensa resultan inverosímiles. El policial afirma que los aprendió a ambos. ¿Cómo es posible para que se produzca una barredora? Se pregunta el defensor. Eso no es posible. No cree la defensa que la lesión del policía sea producto de una patada en el empeine. Pudo ser ocasionada con un pisotón. Hay contradicciones en los dichos de los policías, cuando afirman que ambos procesados los agredieron, cuando en otro acápite en sus testimonios dicen que solo fue uno. Ninguno de los dos policías da razón de quién fue quien le produjo el golpe. La imputación no hace referencia a coautoría, sino a autoría. Por el contrario, los testigos de la defensa fueron claros. Sus defendidos dan cuenta de por qué razón hicieron caso omiso a los requerimientos policiales a la orden de pare, como así se consigna en la denuncia con radicado 2019-23-13. Da cuenta que en el mes de junio de 2019, meses antes de estos hechos que ocurrieron en noviembre de ese año, es claro que a los policías la presencia producía aversión. Había un fundamento para que él no parara frente a los requerimientos policiales, como así lo explicara en su intervención. Ellos explican por qué denuncian en el 2021, que habían presentado la denuncia 4 días después de los hechos, pero la fiscalía no le dio certificación y como la denuncia no se había encontrado, les tocó volver a denunciar. Agrega que con el testimonio de Ana se aclara lo que realmente sucedió. Ellos no acataron la orden de pare, pero en ningún momento agreden a los policías. Fueron ellos los agredidos, como lo afirmó la testigo. Aquí se estableció el estado de exacerbación en que se encontraban los policías. Hay más razones para creer en la tesis inculpatoria. Ana es un testigo clásico, como lo dice el tratadista Fran Marino. No hay hesitación ni duda, se refirió a la verdad, expuso lo que sucedió, que ambas personas fueron, que las personas agredidas fueron sus defendidos. La lesión de Murcia obedece a la lesión que ya presentaba y no producto de una agresión producida por su defendido. Incluso desde las audiencias preliminares se puso en conocimiento de la judicatura esta situación e incluso la juez de control de garantías decidió computar copias. La supuesta agresión no sucedió, existió un abuso policial, les echaron gas pimienta abusando de su calidad de servidores, motivos para reiterar su petición de absolución. De las pruebas practicadas en el juicio, la Fiscalía General de la Nación arrimó al juicio los siguientes testigos.
Declaración de Ricardo Murcia Sánchez, servidor de la Policía Nacional, quien expone que para el 19 de noviembre, 11 de, perdón, para el 11 de noviembre de 2019, laboraba en esta ciudad como comandante de patrulla y conoce el motivo de su comparecencia. En esa fecha solicitó apoyo porque dos individuos en motocicleta no aceptaron señal de pare. Para esos efectos cerraron la carrera novena con calle 18. Ellos venían a toda velocidad y atrás la motocicleta policial que pidió apoyo. Los detienen, se alteran y es agredido en su pie, en donde tenía una platina, ya que se le había realizado una intervención. Pidieron apoyo y los capturan y los dejan detenidos por violencia contra el servidor público. Dice que otro de los agentes que intervino fue Andrés Rivera, no recuerda el nombre, del otro policial. Ellos pidieron apoyo porque los ciudadanos no accedieron al pare. Les echan las motocicletas y huyen. El cuadrante de ellos es aledaño a Antonio Nariño, donde cubría sus obligaciones. Ellos vienen intermedio de los vehículos, los intersectan, estaban alterados y empezaron el motivo, no solo porque estaban alterados, sino por la adrenalina. Precisa que su compañero era el policial Jason Mesa Jiménez. Dice que el forcejeo se presenta porque los tratan de requerir y ellos se tratan de retirar y ellos los cogen. No hubo forcejeo y ellos los agreden. En el procedimiento no usaron tonfa ni nada. Ellos trataron de evadir los requerimientos de la otra patrulla. Dice que en ese momento contaba con radiocomunicaciones y su compañero con el PDA para solicitar antecedentes. Agrega que en el momento del forcejeo cae al piso y ellos caen sobre él. Él acciona el botón de pánico y sus compañeros llegan en apoyo. No recuerda los nombres. Los capturan y lo llevan a la URI, donde solicitan se los envía atención médica. Lo envían al Hospital María Occidente y a ellos también. Allá el médico general lo remite al ortopedista. Le toman radiografías. Fue atendido por la EPS de la policía y tiene restricciones médicas como no levantar peso, no está mucho tiempo de pie y el golpe le afectó la cirugía. Agrega que los capturados se movilizaban en una motocicleta negra. Reitera que los hechos sucedieron en la carrera novena con calle 18. Norte, los capturados fueron los miembros del cuadrante eran Andrés Rivera y Marco Ramos. Él desconoce el motivo por el cual lo agredieron. Ellos tan solo lo estaban interceptando. Ellos lo estaban esperando ante el requerimiento policial porque no habían querido parar. Él trató de agarrarlos a los dos, forcejeó con los dos y es allí donde le pegan la patada en el pie derecho. Contrainterrogado por la defensa, dice que en el pie derecho ya había tenido una fractura. Le habían practicado una o dos cirugías. Dice, aclara, tiene 3 cirugías en el mismo pie. Agrega que al ser empujado cae al piso, los dos en contra suya. Uno de ellos le pega una patada en el pie, una barredora y caen al piso. Preguntado por el juzgado, dice que las 3 intervenciones quirúrgicas en el pie ocurrieron antes de los hechos. Declaración de Rubén Darío Carrasquilla, médico de la S. Popayán, quien dice que para el 11 de noviembre de 2019 laboraba en el Hospital María Oriente, realizó valoración al policial Ricardo Murcia Sánchez. Dejó consignado en la historia clínica la atención que se le brindó, lo cual ocurrió a las 18 y 17 horas. Quien decía lo habían golpeado en el pie derecho. El paciente tenía una cirugía realizada 18 meses antes y 3 cirugías en el mismo pie. Dice, sentía dolor, tenía un edema en el metatarso, presentaba limitación para la marcha, no podía apoyar el pie y llega a la conclusión que presenta una contusión que se pudo haber presentado por un golpe en el pie. Agrega, se diagnosticó contusión y se le recomendó analgésicos y reposo, lo cual era suficiente. Le dieron un día de incapacidad. La nota de incapacidad aparece en blanco, pero en la nota después se consigna que había 3 días de incapacidad. Contrainterrogado por la defensa, dice que no necesariamente tenía limitación para laborar. Una persona puede vivir con placas de tornillos sin limitación alguna. Puede llevar una vida normal. Dice que entre más cirugías tenga un tejido lesionado, hay mayor probabilidad de lesión. Preguntado por el agente del Ministerio Público, dice que la lesión que presentaba no era necesariamente por el trauma sufrido. La última cirugía había sido 18 meses antes y el tejido estaba bien. No sabe más adelante qué pasó con el usuario. Desconoce si se tomó radiografías. En la EPS ellos no tienen servicios de rayos X, por eso se hizo la solicitud. Declaración de Jason Ferney Mesa Jiménez, servidor de la Policía Nacional que participara en el procedimiento de captura el mes de noviembre del 2019. Dice que en esa fecha cumplía labores de patrullaje, requisas, identificación de personas y sabe el motivo de su comparecencia. Precisa que se encontraba con su compañero Murcia y los policiales del cuadrante 3, Rivera y Ramos, reportan que venían en persecución de una persona. Al escuchar el reporte hacen el cierre, sus compañeros venían detrás de los sujetos. Los señores de la moto tratan de huir, trataron de evitar que los hicieran.
quienes al tratar de huir se bajan de la motocicleta, forcejean, su compañero sufre un golpe en el pie, él sufre daño en su chaleco reflectivo, llega al apoyo y los logran reducir y se logra identificar como. Agrega el testigo que el cierre consistió en parar el tráfico sentido sur-norte sobre la carrera novena para interceptar a los sujetos que venían huyendo del cuadrante. Contrainterrogado por la defensa, dice que no sabe cuál de los dos sujetos le propinó el golpe a su compañero en el pie. Preguntado por el agente del Ministerio Público, dice que después del golpe opusieron resistencia y fue necesario hacer el uso de la fuerza. Ellos llamaron apoyo, los sujetos estaban agresivos, le parten el dispositivo PDA, agrega que a su compañero le dieron 3 días de incapacidad, cree que tenía un platino. Preguntado por el juzgado, dice que no tiene conocimiento si los capturados tenían problemas judiciales o la motocicleta. Declaración de Ana, residente en Murcia, España. Dice que antes residía en la ciudad de Popayán. Se encuentra en dicho país por motivos de estudio en sistema microinformático y redes. Dice haber sido testigo de un incidente acaecido ocurrido en noviembre de 2019 en la zona de Catay, a quienes les dieron una golpiza. Agrega que ella se encontraba en una tienda y iba a comprar un cigarrillo. Observa que viene una motorizada y una moto. Cree que era una XT, sentido norte-sur. Ella estaba en el estanco. Venían como zigzagueando por la parte de Campanario. Ellos frenan y ella reconoce por los tatuajes. Lo conocía porque iban al centro a tomar cerveza y observó que los policías se bajaron de la moto y sin mediar palabra lo encuellan. Es más alto, el policía como que se resbaló, salieron más agentes de policía de Catay. La gente les decía, hey, ¿qué hacen para tratarlos de esa manera? La misma gente se los decía. Eso es de lo que se acuerda. Agrega que para ese 11 de noviembre ella iba a comprar unas cosas a Campanario. Una tía les iba a visitar e iba a comprar unas cosas para darle la bienvenida, ya que hace 10 años no venía a Colombia. Ella habló después con y le dijo que había visto lo que pasó en Catay, quien le comentó que había quedado mal de la garganta. Recuerda que el día de los hechos ellos decían que lo soltaran, que no estaban haciendo nada. Dice que encuellaron a que al otro chico no lo conocía. Contrainterrogada por la fiscal, dice que casi siempre se encontraban con se hacían donde se hacían sus amigos. Lo trató unas 7 u 8 veces. Ella cuando pasaron los hechos estaba a una distancia cercana. Alcanzaba a escuchar que decían, suélteme que no estamos haciendo nada. A ella no le cuesta nada más, pero vio más policías del CAI. Preguntado por el agente del Ministerio Público, dice que recuerda es que a ellos los trataban con palabras mayores que no puede decir en la entrevista. Los motociclistas no intentaron huir. Los policías se bajan y encuellan a. No se dio cuenta que le pegaran. Es alto y la gente un poco más bajito. Preguntado por el despacho, dice que le decían, te estamos diciendo que parece, hijo de puta, y comenzaron a maltratarlo. Marica, no te estamos diciendo que parece, y ellos decían, no estamos haciendo nada. Declaración de acusado dentro de la presente investigación, quien expone que es tecnólogo en sistemas, tiene 2 hijos y vive en unión libre. Para el año 2019 elaboraba llevando mercados. Precisa que para el 30 de julio de 2019 unos policías lo habían agredido y el 11 de noviembre de ese año lo volvieron a agredir. 2 veces lo han agredido sin él estar haciendo nada mal. Agrega que venía del barrio Bolívar, estaba en el semáforo y siente que es agredido por 2 policías. Él les pregunta que qué les pasa y no le dan ninguna respuesta y lo agreden. Que los policías que más le pegaban eran a Ricardo Murcia y Jason Mesa. Le decían que él le había pegado, en la primera oportunidad le decían que él le había pegado un tiro a una señora y le había robado 15 millones de pesos. Le tomaron una foto y se la enviaron a la víctima y ella les dijo que él no era. Si ella no dice eso, lo ponen a pagar un delito. Lo llevaron a la URI. Les preguntó que por qué le quitaban la moto y ese mismo día fue a poner la denuncia. Eso pasó el 30 de julio del 2019 y en esa fecha denunció a los policiales. Agrega también que para el 11 de noviembre del 2019 estaba con su amigo. Fueron a almorzar al lado de la Virgen de los Hoyos. Salieron porque tenían que echarle gasolina a la moto, le echaron y se subieron y en la intersección unos policías le hacen un pare en un retén ilegal. Como ya tiene muchos antecedentes, le dio miedo porque es un sitio en donde no hay gente. Su denunciado lo habían amenazado y él tenía ese miedo y él le dijo a su amigo, aquí no paro, paro donde haya gente. Más adelante sale un policía y había bastante gente y él se dijo, si me hacen algo, esto no queda impune. Se bajó, los policías lo comenzaron a tratar de hijo de puta para arriba, había más de 8 policías pegándoles, ellos no estaban haciendo nada,
le dejaron mal del cuello, mal de las cuerdas bucales y su amigo le dijo que a él lo estaban matando. Lo llevaron arrastrados hasta el CAI de Catay. Estando dentro de la patrulla con los vidrios cerrados les echaron gas pimienta. Él intentó llamar a su abogado. Necesitaba de alguien que le hiciera respetar sus derechos. Después lo llevan a la URI y en la policía les dice que los tienen demandados y ellos le dijeron que ya estaban acostumbrados a eso. Lo llevaron al hospital, él quedó mal, estos hechos los denunció, colocó otra denuncia porque no aparecía. Agrega que el cuadrante del patrullero del procedimiento es el de su barrio, lo miró muchas veces, él trataba que no lo viera, llegó el momento en que lo encontraron y lo volvieron a agredir. La denuncia la colocó el 18 de noviembre, el día de los hechos. El día de los hechos andaba con su amigo. Agrega que aparte del 11 de noviembre y el 30 de julio no ha tenido más inconvenientes, pero reitera que no ha hecho nada. Le dijeron que cada vez que lo vieran le iban a pegar, que llevaban más de 20 años en la policía y que no les importaba. El día de los hechos su reacción fue colocar las manos atrás para que ellos se dieran cuenta que no iban a oponer resistencia. Contrainterrogado por la fiscalía, dice que cuando le dijeron que se detuviera estaba por el tablazo por la carrera novena. Él no paró porque quedó traumatizado. No para donde no haya gente, por eso decidió seguir y para no hubiera más gente. Agrega que la denuncia por los hechos del 11 de noviembre la colocó el 18 de noviembre en la URI vieja. No tenía copia de la denuncia. Esa la tenía la ley que investiga la policía. Reitera que no paró porque tenía miedo. Se impugna la credibilidad por la fiscalía y se dice que en la denuncia el 21 de octubre del 2021 expuso que no vi ninguna señalización de pare. No paré porque no tenía documentos de la moto. Aclara que hay dos denuncias, la del 18 de noviembre y la del 1 de octubre. Esa del 18 de noviembre no apareció. En el redirecto dice el testigo que colocaron la denuncia el 18 de noviembre y no aparecía y la volvieron a colocar el 1 de octubre. Se encontraba en un sitio donde condenan a la policía. Declaración de estudiante de séptimo semestre de psicología de la Universidad Nacional, quien expone que para el año 2019 era desempleado. Conoce los hechos del 11 de noviembre de 2019, se encontraban en la vereda Pomona, fueron a un restaurante cerca de Los Hoyos, almorzaron, fueron a tanquear, cogieron por la carrera novena, llegó una patrulla motorizada. Dice que no quiere parar porque conoce a los policías. Paran en Catay, los policías le empiezan a pegar patadas. Más adelante sale un policía con un arma. Él se bajó con las manos en la cabeza, lo encuellan, sintió que se le cortó la respiración. A su amigo lo tenían igual, se sintió mal. Les colocaron las esposas, súper apretadas. En el trayecto del lugar de captura hasta el CAI hay unos 40 metros y una persona de civil les pegaba con el casco. Los encierran, les echan gas pimienta. Él, como acababa de almorzar, se vomitó. Los ignoraron. Les dice que ya los tiene demandados. Lo sacan, le quitan el celular y lo llevan para la antigua URI. En ningún momento les dicen por qué lo llevan. Los tuvieron en la URI. Lo llevaron al hospital. Lo llevan donde el médico. Cree que es el mismo que habló. Él tenía cerca de 500,000 pesos. Sus botas se le perdieron. Lo llevan a la audiencia. Allá les dicen por qué los capturaron. Agregan que esos hechos los denunciaron el 18 de noviembre del 2019 y presentaron otra denuncia el 1 de octubre del 2021 porque no obtuvieron información de la otra. Les dijeron que se había pasado el caso al juzgado penal militar. Él sacó una copia de la denuncia y no la pudieron aportar, pero recuerde el número, lo tiene en su poder. Ellos en la denuncia narran lo que les pasó y en esa misma ponen de presente que ya habían presentado otra. Contrainterrogado por la fiscalía dice que tenía un abogado de oficio, que eso pasó muy rápido, estaba como en chozo. Luego ya vino el doctor Diego y no pudieron comunicarle todo. Preguntado por el agente del Ministerio Público, expone que él estaba muy tranquilo cuando les comenzaron a tirar patada, le dio miedo. Él, cuando lo paran en una requisa, actúa con mucha tranquilidad. Dice que tiene 2 cirugías en las piernas, le pegaron patadas y sus piernas son bastante frágiles. Por eso lo llevaron para allá. Lo revisó el mismo médico que estuvo aquí y él le dijo que no era grave. Estipulaciones probatorias. Entre la Fiscalía y la Defensa realizaron las siguientes estipulaciones probatorias. Primero, la plena y correcta identificación de 2, como estipulación número 2, dar por probado el hecho de que para el 11 de noviembre de 2019 Ricardo Murcia Sánchez era funcionario público desempeñándose como intendente de la Policía Nacional. 3, dar por probado que el señor instauró denuncia penal el 30 de julio de 2019 en contra de Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto por hechos acaecidos el 30 de julio de 2019.
Y 4, que los señores denunciaron el 1 de octubre de 2021 a los señores Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto del artículo 416 del Código Penal por hechos acontecidos el 11 de noviembre del 2019. Consideraciones generales. El Código de Procedimiento Penal en su artículo 381 exige para el procedimiento de fallo condenatorio el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado fundado en las pruebas debatidas en el juicio. El problema jurídico que se plantea el despacho es determinar si existen medios de prueba que, valorados en conjunto y sometidos a la sana crítica, conlleven a la certeza más allá de toda duda de la responsabilidad a la luz de los requerimientos del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, que supedita la decisión de condena a esa convicción. La carga de la prueba a cargo de la Fiscalía no se cumplió, pues el ente investigador no demostró la responsabilidad más allá de toda duda en que pudieron haber incurrido los acusados, a quienes se llamara a responder en juicio por el delito de violencia contra el servidor público, al haberse ejercido violencia en contra del patrullero Ricardo Murcia Sánchez en hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2019 en cercanías a Jacatay de esta ciudad de Popayán. Con respecto al tipo penal que jurídicamente se les imputara a los procesados contenido en el artículo 429 del Código Penal, se requiere la realización de la conducta con dolo y desplegándose un elemento subjetivo en el sentido de que el obrar del sujeto activo se dirija a obligar al sujeto pasivo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. El artículo 429 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, nos precisa que el que ejerce violencia contra el servidor público o para obligarlo a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, debiendo mediar un nexo o vínculo de causalidad entre la violencia y cualquiera de los fines estipulados en la enunciada disposición normativa. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisa sobre esta temática que se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado y en el cual el sujeto pasivo es el funcionario del Estado, que exige para su configuración un medio específico, a saber, el ejercicio de violencia en cualquiera de sus dos modalidades, esto es física, entendida como la energía material aplicada a una persona con el fin de someter su voluntad, o moral, consistente en la promesa real de un mal futuro dirigido contra una persona o alguna estrechamente vinculada a ella, con el propósito de obligar al servidor público a la realización o omisión de un acto propio de su cargo o para que lleve a cabo una conducta contraria a los deberes oficialmente asignados. Así lo decantó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto de única instancia proferido el 15 de julio del año 2008 dentro del radicado 28.232. Del contenido normativo deviene que actualmente para la elaboración conceptual del punible de violencia contra el servidor público deben concurrir los siguientes elementos. 1. Un sujeto activo indeterminado, ya que cualquier persona sin exigencia de calidades determinantes especiales puede ser el agente o autor material del ilícito. 2. Un sujeto pasivo inmediato y calificado o cualificado, esto es, especial, que lo constituye precisamente el funcionario o servidor público que recibe el acto coactivo de violencia o amenaza, bien por razón del cargo que desempeña, siendo esta una de las novedades de la reforma legislativa, o para que omita la realización de un acto propio de la dignidad de su cargo. Vale recordar que existe un sujeto pasivo mediato representado por el Estado como gran titular del bien jurídico tutelado, que no es otro que la administración pública. Exige también la norma un objeto jurídico que en el caso lo representa el mantenimiento de la autonomía o independencia que debe acompañar a los administradores públicos en los que tiene que ver en la adopción de decisiones inherentes a su cargo, lo cual debe estar exento o libre de injerencias malintencionadas de los coasociados. Es claro que también de manera específica se protege la persona del servidor público que sufre los rigores de la conducta. Frente a él se busca la preservación de su autonomía personal o funcional, al igual que su integridad física y su libertad individual. Cuarto, por último, la conducta o verbo rector, base del ilícito, lo constituye el ejercicio de violencia física o moral, pero la doctrina y jurisprudencia nacional son pacíficas, indicando que existe un quinto requisito para la estructuración del delito. Esto es un elemento anímico en el autor si se tiene en cuenta que no toda forma de violencia contra un servidor público hace incurrir al particular en la ilicitud analizada. Por grave que ésta sea, se necesita un ánimo direccional o dolo finalístico específico, ingrediente subjetivo,
consistente en la animosidad expresa de obligarlo a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. En nuestro caso en particular se descarta de antemano la configuración de alguna violencia moral en contra de los uniformados que participaran en el procedimiento de captura de los hoy acusados. En los hechos jurídicamente relevantes señalados por la Fiscalía General de la Nación y de las versiones de los servidores del orden Ricardo Murcia Sánchez realizadas en desarrollo del juicio oral no se vislumbra la misma, debiéndose realizar por el despacho se citó realmente violencia física en contra del primero lo mencionado para obligarlo a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Acorde al contenido de las estipulaciones probatorias y de las pruebas recogidas en desarrollo del juicio, que Ricardo Murcia Sánchez para el 11 de noviembre de 2019 era servidor de la Policía Nacional, se encontraba en servicio. Así se ratifica con la estipulación realizada entre la defensa y la Fiscalía y con el soporte documental ofrecido a la Judicatura, dándose cumplimiento a uno de los presupuestos normativos. Se acredita también que la captura de los incriminados se produce cuando previamente se movilizaban en una motocicleta e hicieran caso omiso a los requerimientos policiales que les efectuaron servidores de la Policía Nacional cuando se realizaban actividades de control y registro de las funciones propias de la Policía Nacional. Así se deduce de lo afirmado por los agentes del orden, Ricardo Murcia Sánchez y Jason Mesa Jiménez, y aceptado por el conductor del vehículo, también acusado, y de igualmente de la versión del parrillero. En otras palabras, de manera voluntaria se sustrajo al deber legal que como ciudadano le correspondía cumplir de haber parado ante los requerimientos de los agentes del orden que realizaban verificación y registro de personas y automotores el día de los acontecimientos en el sector norte de la ciudad. Se anticipa esta irregular actitud desplegada por el conductor de la motocicleta y de su parrillero no es constitutiva de ninguna acción delictiva. Eventualmente daría lugar a sanciones de índole administrativo conforme al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana o como infracción al Código Nacional de Tránsito Terrestre, pero no implica correlativamente que ese comportamiento pudiera considerarse por sí solo como acto propio de violencia que demanda el artículo 429 para la configuración de esa conducta. Y entonces se debe establecer si acreditó la Fiscalía la existencia de una violencia contra el servidor público Murcia Sánchez para obligarlo a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales. El servidor de la Policía Nacional mencionado en su declaración expone que ante una solicitud de apoyo de un compañero se le informa que dos individuos en motocicleta no aceptaron la señal de pare y por eso cerraron la carrera novena con 18. Detienen a los tripulantes quienes se bajan, pretenden huir y ante los requerimientos que les realizan los agreden, les echan la motocicleta desconociendo por qué estaban alterados. Forcejean y son agredidos, precisando que desconoce el motivo de la agresión. Pero en el forcejeo con los dos le pegan una patada en el pie derecho, el mismo en el que tenía una platina y donde previamente se le habían realizado 3 intervenciones quirúrgicas que le hicieron una barredora, lesión que se ratifica, existe de acuerdo con la versión del médico Rubén Darío Carrasquilla, quien le brindara atención en la S. Popayán, que generó 3 días de incapacidad, sin secuelas ni consecuencias. De esta no se da razón por el profesional de la medicina. Frente a esa versión se tiene la opuesta de los procesados, quienes aceptan en sus versiones testimoniales en su propio juicio que hicieron caso omiso al requerimiento de pare efectuado por los funcionarios del Estado, pero quienes de manera vehemente niegan haber ejercido violencia contra los servidores del orden, poniendo en contexto que por el contrario fueron ellos víctimas de abuso policial, versiones ratificadas por la señora Ana, quien como testigo de excepción da a conocer del irregular procedimiento realizado por los funcionarios de la Policía Nacional, quien da cuenta de la golpiza que les propinaran y de las palabras soeces que les proferían al momento de su aprehensión, quien de igual manera precisa que los tripulantes de la motocicleta fueron encuellados por la policía, que incluso la gente les decía que no los trataran de dicha manera. En dicho contexto surge entonces el interrogante si la lesión que se dice sufrió el policial fue producto de la acción dolosa violenta a los motociclistas, si la misma ya existía o si existiendo de manera circunstancial se recrudeció la misma. La tesis más plausible es que se deba descartar una acción violenta a los incriminados en contra de los policiales. La versión de la testigo descarta la configuración de una conducta dolosa de los acusados contra los servidores del Estado, pues de la misma todo indicaría que quienes actuaron por fuera del marco de la ley fueron los servidores del Estado,
Al menos se genera una duda insalvable que no permite considerar más allá de todo razonable que cualquiera de los acusados le generó de manera intencional una lesión al patrullero Murcia Sánchez. Frente a lo contradictorio de las versiones de los testigos de la Fiscalía y de la parte defensiva, la versión de la señora Ana inclina la balanza para aceptar la tesis defensiva, como de igual manera lo interpreta la agente del Ministerio Público. Su versión goza de verosimilitud, su credibilidad no ha sido objetada por la Fiscalía y todo indicaría que fue testigo presencial de los acontecimientos. Pero además se ha probado dentro del presente proceso que existen otros factores o circunstancias que darían margen para considerar más plausible la tesis de la defensa, en el entendido que previamente a la ocurrencia de los hechos acaecidos el 11 de noviembre de 2019, el señor, por hechos acaecidos el 30 de julio de 2019, ya había presentado denuncia ante la Fiscalía en contra de los dos agentes de la Policía Nacional involucrados en esta investigación dentro del radicado 1900-16-000-6022-019-02913 por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, circunstancia que, valorada con el conjunto probatorio, no permitiría considerar la verosimilitud de los testimonios de los servidores del Estado ofrecidos por la Fiscalía, o al menos quedan en entredicho ante el real problema jurídico que existe entre policías y acusados. Dígase también que acorde con la versión del médico Rubén Darío Carrasquilla, la misma que es acorde con la versión de Ricardo Murcia Sánchez, la lesión que se le dice se produjera el día de los acontecimientos en su pie derecho, ya la tenía. Así lo expuso el profesional de la medicina en su intervención en el juicio y la ratificó el policial Murcia. Incluso dijo tenía una platina en su pierna, por lo cual es muy difícil considerar que la lesión que presentaba corresponda a una patada que se le hubiera propinado por cualquiera de los acusados. Todo indicaría, como lo explica el galeno, a un eventual recrudecimiento de la lesión con ocasión de la interacción que sostuvo en el procedimiento con los capturados. Así lo dijo ante pregunta realizada por el procurador judicial cuando afirmara que, abro comillas, la lesión no necesariamente era por el trauma. Así lo dijo el médico. Quizá por eso, como lo explicara antes en su misma declaración, encontró limitación para la marcha, circunstancias que de los científicos podrían explicar el problema de salud de la gente de la policía, circunstancias que valorados conforme a la sana crítica no permiten considerar que se acredite la violencia física dolosa en contra del funcionario. Pudo haberse ocasionado de manera accidental y ocasional en el forcejeo con los motociclistas que sí existió, no acreditándose la configuración de una conducta dolosa, dudas que no han sido absueltas dentro de la investigación que serían suficientes para la absolución de los procesados. Pero además no está claramente demarcado el elemento subjetivo adicional que exige la jurisprudencia para obligar a los funcionarios a realizar o omitir un acto propio de su cargo. Antes se dijo que no hacer el pare ante el requerimiento policial no es una conducta delictual, sino contravencional. No estando probado que intentaran escapar, con respecto a la motocicleta en que se movilizaban no se tenía pendiente alguno, ni sobre ninguno de los dos se acredita que previamente estaban incurriendo en alguna conducta delictiva o que en contra de cualquiera de ellos previamente existiera una orden de captura, por lo cual el motivo señalado en el escrito de acusación por el ente fiscal, impedir que los servidores cumplan con su función constitucional de preservar el orden para proteger la vida, honra y bienes, no se deducen ni siquiera mínimamente de la actuación desplegada por los acusados. Bajo tales circunstancias se deduce con meridiana claridad que el ente fiscal no acreditó el desarrollo del juicio ni la violencia física ni tampoco el quinto requisito exigido en la jurisprudencia para la estructuración del delito, el elemento anímico en el autor, el ánimo direccional o dolo finalístico para obligarlos a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Razón de más para que se acceda a la pretensión de absolución que demanda el agente del Ministerio Público y el togado de la defensa. Recordemos también, como también lo viene sosteniendo la doctrina, y en este caso en el texto Delitos contra la Administración Pública, el tratadista Carlos Molina, Biblioteca Jurídica DIC, edición Bogotá 1995, nos dice que cuando se presentan enfrentamientos violentos entre los ciudadanos y las autoridades públicas, en el sentido de que no todo acto de resistencia o desobediencia configura el delito de violencia contra el servidor público, sino que es menester analizar cada situación en concreto, en orden a verificar el cumplimiento de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, habida cuenta que en muchos casos el ejercicio de la fuerza pública
puede conducir a las personas a repeler o a defenderse de un ataque, debiendo para ello hacer uso de la fuerza sin que ese ejercicio legítimo configure per se el punible antes mencionado. Se reitera, la presunta utilización de violencia por los acusados no se encuentra debidamente acreditada, ni las otras exigencias normativas del artículo 429 del Código Penal, por lo cual los presupuestos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal no se dan y se habrá de absolver a los procesados de los cargos elevados por la Fiscalía conforme a lo solicitado por el agente del Ministerio Público y la parte defensiva, no accediéndose a la pretensión de condena de la Fiscalía. Con fundamento lo expuesto, el juzgado primero penal de Circuito Popayán, Cauca, con funciones de conocimiento, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, absolver a personas de las condiciones civiles consignadas dentro de la presente investigación del cargo que por el delito de violencia contra el servidor público, el artículo 429 del Código Penal, le hiciera a la Fiscalía General de la Nación la resolución de acusación. Segundo, mantener la libertad incondicional de los procesados mientras no se disponga lo contrario por nuestro superior funcional frente a eventual apelación. Tercero, se ordena la cancelación de las medidas cautelares ordenadas dentro de la presente investigación. Cuarto, contra la presente decisión es susceptible interponer el recurso de apelación para ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, el cual se debe interponer de manera oral y sustentar en la audiencia o interponer oralmente y sustentar por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de declararse desierto. Y con dicha finalidad, pues se le da luz a la palabra a la señora fiscal. Sin recurso, señor juez. Bueno, el procurador. Sin recurso, señor juez. Bueno, muchas gracias. El señor defensor. Conforme con la decisión, señoría.